Buenos días, profe. Buenos días. días. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema del modelo financiero. ¿Hay alguna duda o inquietud de lo que se hizo la clase pasada, de ese cargue inicial? No sé. ¿Una? Entonces, por favor, abran sus modelos y continuamos con el tema. Hoy ya vamos a hacer sensibilidades y análisis como tal. Verifiquen siempre que abran el modelo que esté activada la iteración, ¿cierto? Eso lo hacemos en archivo, opciones, fórmulas, y habilitamos la casilla de cálculo iterativo. Le damos a aceptar. Y ahora sí, entremos en materia. Este plan financiero que estamos analizando, que estamos cargando, pues no sirve de nada si ustedes no lo trabajan individualmente y en su respectiva hoja de cálculo. Eso ya lo hemos comentado. Esta herramienta es una herramienta poderosa que les ayuda a ustedes como emprendedores hipotéticos en este momento, pero espero que como futuros emprendedores, a saber, entre otras cosas, cuánto dinero debe arriesgar como mínimo y cuánto puede pedir, cómo poder plasmar y traducir una idea de negocios en números, ¿cierto? En pesos, en una unidad monetaria. ¿Cuánto le puede aportar esa idea? ¿Cuántas unidades debe vender como mínimo? Es decir, también me ayuda a identificar cuál es el punto de equilibrio del negocio. ¿Qué sueldos se pueden permitir en el negocio? Etcétera, ¿cierto? Vamos a encontrar una serie de atributos de análisis que puedo descubrir a medida que voy haciendo el modelo, ¿cierto? El modelo me sirve para planear, pero también me sirve para hacer seguimiento y control a mi idea de negocios, ¿cierto? Porque yo puedo comenzar a estructurar la idea, revisar si es viable y demás, pero cuando ya la ponga en curso también puedo ir monitoreándola, ¿cierto? Si los supuestos que yo predije se están cumpliendo o no, si se están superando las expectativas o todo lo contrario, si tengo números más desfavorables y cómo ese comportamiento también me ayuda a tomar decisiones de qué hacer, de qué corregir, etc. Es importante comentar en este momento que hay muchas ideas, muchas buenas ideas que nunca se ejecutan, y una de las razones fundamentales por la que no se ejecutan es porque nunca se tomaron el tiempo para analizarlas, para estructurarlas, para revisar si pueden ser viables o no, ¿cierto? Y por supuesto, si fueron a buscar financiación, con solo la idea no basta. Asimismo, hay ideas que se estructuraron, que probablemente no eran las mejores ideas, que sobre la base de ciertos supuestos parecían rentables, parecían convenientes, y durante la ejecución, pues ocurre todo lo contrario, ¿cierto? No se cumplen las expectativas, no se cumplen los supuestos, y por lo tanto el servicio o producto no vale la pena y hay que descartarlo. Pero lo más importante que debe quedar de esta clase es que, independientemente de todo, si yo quiero pedir dinero, no puedo hacerlo solo con la idea, solo vendiendo la idea. Necesito de alguna forma
estructurarla para podérsela mostrar a futuros socios o a futuros prestadores de capital, ¿cierto? Que me vaya a proveer capital. Entremos ahora sí en materia. Como ya lo comentamos en la clase pasada, lo primero que se hace en el modelo es la estimación de la cuenta de resultados. Que esta cuenta de resultados está relacionada con la parte operativa del negocio y que de alguna forma ustedes ya tenían los insumos más importantes estimados desde la exposición de caso de negocio. ¿Qué se hace para esta cuenta de resultados? Pues lo primero, estimar las ventas, estimar los ingresos que tiene mi negocio. Para estimar estos ingresos tenemos dos alternativas. La primera es a través de una cuota de mercado, de un plan de mercadeo, que claramente nosotros no tenemos la experticia, ustedes no tienen la experticia para hacerlo por ese lado. Y la otra forma es estimar directamente las posibles ventas que va a tener mi negocio. Entonces, si lo hacemos sin un estudio de mercado previo, una investigación, lo primero que debo hacer es estimar las unidades que se van a vender. Ustedes ya hicieron esto en la hoja de ventas y costos, ¿cierto? Entonces, si revisamos el modelo financiero, si ustedes se van a la hoja de ventas y costos, fíjense que ustedes tienen acá una serie de productos que han definido y después lo que hicieron fue definir el valor de venta de cada uno de esos productos. ¿Cómo se define el valor de venta de esos productos? Pues si en el mercado hay un producto similar, como es el caso aquí, el ejemplo de las empanadas, pues en el mercado hay todo tipo de empanadas. El valor de venta tiene que ser similar al valor del mercado, incluso ligeramente inferior, es la recomendación, ¿cierto? No puedo entrar a romper con productos similares, pero precios muy elevados, ¿cierto? Eso ya es una barrera que difícilmente me va a permitir crecer o tener rentabilidad en el negocio. Lo segundo, se pone un precio ligeramente por debajo al de la competencia. Bueno, estimar unidades. ¿Cuántas cantidades de cada producto voy a vender al año? ¿Cierto? Eso también lo hicieron ustedes. Por acá había unos indicadores, ¿cierto? Que en función de lo que ustedes colocaran acá y en función de lo que definieron en sus datos de entrada de cuántos días trabajaban y cuántas horas trabajaban, pues calcula cuántos productos venden al día, cuántos productos venden por hora. Y eso ya me ayuda a tener un orden de magnitud de si lo que yo estoy suponiendo puede llegar a ser cierto o no. Y lo tercero es, se utilizan unos gradientes para estimar su crecimiento. Entonces, fíjense que estos valores de unidades se consolidan por acá. Vamos a decir que en total se van a vender 36.400 empanadas en el primer año, o en el año 0. Además, en esta otra casilla se estima un valor promedio en función de cuántas cantidades tengo y los valores de cada una de esas empanadas. Y por acá me queda cuánto vendo en total el primer año y cuánto cuesta hacer las empanadas del primer año. O sea, los costos de producción de esas empanadas. Todo eso se va reflejando en el modelo. Fíjense que el modelo me trae el dato de cuántas empanadas se venden en el año 0, a qué precio promedio, y al multiplicar esta por esta, pues me va a dar mi valor de ventas, el mismo que tengo allá. Y por acá, en la casilla C19, tengo mi costo de ventas, que también sale de esa hoja. Pero entonces, ¿qué son los gradientes? ¿Qué son los crecimientos?
son estos que tengo acá. Tengo dos crecimientos estimados para el tema de ventas. Uno relacionado con las unidades y uno relacionado con el precio. Regálame un minuto, por favor. Entonces la pregunta aquí ahora es, ¿cómo debe crecer mi negocio en términos de ventas, de cantidades vendidas? ¿Será que de un año al otro yo debo tener las mismas cantidades? ¿Cómo hago esa estimación? ¿Qué opinan? ¿Debo vender más? ¿Cuánto más? Pues no creo que o sea, que se venda lo mismo todos los años, ya también eso depende pues es que también depende de la misma fluctuación de los precios. O sea, es que son como diferentes factores. Podría venderse más, podría venderse menos, dependiendo de cómo. Regálame un minuto, Silvia, porque no te estoy escuchando muy bien. Voy a colocarme por acá unos audífonos. Ay, no, creo que es muy. ¿Me puedes repetir, por favor, Silvia? Profe, pues la verdad no creo que se venda lo mismo. Bueno, no creo, no, no se va a vender lo mismo cada año, pero pues también pues la cantidad que se venda va a depender de alguna forma pues, de la fluctuación de los precios que precisamente se presenten ese año. Pues no sabría cómo cuantificar exactamente, pero creería yo que va ligado pues, con ese interés, con inflación. ¿Debería vender más o menos al siguiente año? Para que el negocio pues sea bueno o sea rentable, en teoría debería ser más. Ok, bueno, eso es lo primero que hay que tener claro, ¿cierto? Cuando yo estoy estructurando un negocio, se supone que voy a estructurar crecimientos de un año al otro, ¿cierto? Crecimientos específicamente en ventas, es importante contemplarlo, ¿cierto? Se supone que cuando uno arranca el negocio, el primer año pues es un año de aprendizaje, es un año de que lo conozcan a uno los clientes, y entonces las ventas del primer año no necesariamente son las deseadas, ¿cierto? Pero sí se gana esa atracción en el mercado, de que lo vayan conociendo, que vayan conociendo su producto, de que vaya siendo cada vez una necesidad, etcétera. Y en los años por venir, pues se espera ir mejorando esos números, ¿cierto? De ventas. Entonces, partiendo de esa premisa, la pregunta es, ¿cuánto debería ser el crecimiento? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué opinan?
Los escucho. ¿Debe o no debe crecer? ¿Y cuánto debe crecer? Les cuento que esto que estamos haciendo es de manera conjunta el trabajo que ustedes tienen que entregar para la sustentación final. Y estas preguntas que les estoy haciendo son las mismas que les voy a hacer en la sustentación. Luego es oportunidad de opinar. Y en la medida en que opinen, pues se enriquece la clase. Cada vez es más preocupante los silencios que ustedes tienen. Es como si no estuvieran en la clase. Profe, pues es que la verdad no me queda claro. ¿Repetir la pregunta? Pues, profe, es que la verdad no me queda claro cuánto podría ser ese porcentaje porque debería tener una relación con respecto al año anterior, pero es que no sé por qué siento que va a estar también ligado a la inflación. O sea, pero ¿A así cuánto? ¿A qué? establecido, Perdón, Silvia. pues no ¿A la sé por qué inflación? pensaría, sí, no, no sé por qué. O sea, bueno, pues es que se supone que los precios que uno va a tener van a estar relacionados con eso y pues en base a eso también uno va a ver cómo van las ventas, ¿no? Pero pues es que ahí depende de las estrategias que uno esté utilizando, como para decir va a crecer tal, o sea, tanto porcentaje con respecto al año anterior. Supongo que pues eso ya también depende de las mismas estrategias de venta. Bueno, entonces complementando las dudas que tiene Silvia, que son válidas y eso es lo que yo quiero, una interacción, ¿cierto? A la medida en que ustedes tengan muchas inquietudes, la idea no es que se sepan la respuesta, la idea es que logremos llegar a una posible respuesta, que se logre construir precisamente con las dudas que se tengan. Entonces, lo primero que dices es correcto, en el sentido de que en el modelo, como está construido en pesos constantes, la inflación no es un parámetro que esté jugando directamente. Todo lo estamos, perdón, todo lo estamos haciendo con unos precios de un año base, ¿cierto? Que aquí en este caso serían estos precios definidos para los productos. El año base, pues el año base es el año cero, y entonces tenemos un valor promedio. Quiere decir que al siguiente año, pues si hay inflación, el modelo no lo contempla, y si dejo el mismo precio, lo que estoy diciendo es que no tengo política de crecimiento de precios, ¿sí? De crecimientos por encima de la inflación, ¿sí? Solo estoy ajustando el precio del producto por la inflación, y eso sería mantener, en teoría sería mantener el mismo precio. Ahora bien, una cosa es que mantengamos el mismo precio y otra que pensemos que vamos a vender más el siguiente año. El cuánto más, eso es la pregunta, Carolina, ¿sí? Ahorita que preguntaste que si podía repetir, la pregunta es, ¿cuánto debería crecer mi negocio de un año al otro en términos de ventas? ¿Cuánto más debería vender? ¿Y qué debería hacer para estimar esas ventas? Pues hay varias cuestiones. Todo es un gran depende en este punto. ¿De qué depende? Depende de la misión que ustedes tengan. Dependen de la visión que ustedes hayan definido. Entonces, por ejemplo, si ustedes en la visión definieron que al año, cuando el negocio esté consolidado, van a tener 3 sucursales, pues yo no voy a tener 3 sucursales para vender lo mismo que vendí en el año cero con una sola sucursal, ¿cierto?
Si yo en mi visión estoy proyectando tener un crecimiento digamos, en posicionamiento de mi negocio en términos de sucursales, es porque mis ventas también se han multiplicado por 3, ¿cierto? De manera que alimenten esas 3 sucursales. Entonces, puede estar relacionado con la visión. Pero por otra parte, también está relacionado con el resto de la economía, ¿cierto? Hacer crecer un negocio por encima de lo que crece la economía global del país en el que se encuentra el negocio, pues es muy complejo, ¿cierto? Entonces, una forma sería comenzar a estimar o a revisar cuáles son las proyecciones de crecimiento de la economía en general. Y ahí comenzar a colocar cifras de crecimiento que me den tranquilidad como estructurador y como emprendedor, ¿cierto? Entonces, revisemos esas cifras, a ver si uno coloca crecimiento de la economía colombiana en el 2020, es lo que ya pasó. Fíjense que ustedes encuentran por acá artículos, por ejemplo, de La República, que es un diario económico del país, que eso, digamos, me daría cierto grado de confianza, ¿cierto? Entonces está diciendo por acá, este es un artículo del 16 de diciembre, me alcanza a decir por acá que el crecimiento de Colombia, que estaba estimado en 5.6, en un decrecimiento del 5.6%, realmente se proyectó en un menos 7%. Y que para el 2021 la entidad espera que la economía del país logre un crecimiento del 5%. ¿Qué entidad? Esta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la que está diciendo que estima un crecimiento del 5%. Entonces, si ustedes hicieron estimaciones en el año 0, y el año 0 era el 2020, para el 2021, pensar en un crecimiento del 5%, pues no es del todo descabellado, porque es lo que se estima que va a crecer la economía en ese año. Otra forma de estimarlo sería ir directamente a las ventas, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, si mi negocio arranca vendiendo en el año 0, 140 empanadas diarias, ¿qué tal si propongo o me planteo la meta de vender 150 empanadas diarias en el 2021, en el año 1? ¿Ese crecimiento cuánto es? Pues sería igual a esto, sobre esto, ¿cierto? De un crecimiento del 7,14%. ¿Será que sí se puede? Está por encima de la proyección de crecimiento de la economía en general. ¿Lo puedo colocar? Pues yo pensaría que sí, ¿cierto? Porque, digamos, esas cifras son alcanzables, las puedo justificar, no estoy diciendo que tiene que crecer, o sea, que no lo veo como un imposible. Si ya vendo 140 en el año 0, vender 150 al día, y en el sector en que estamos hablando, empanadas, pues como que esto es posible, ¿cierto? Entonces podría colocar cualquiera de las dos cifras, o el 5% o el 7%, o ser un poco más conservador y decir, no, mire, el negocio va a crecer en los primeros años unos puntos porcentuales por debajo de lo que crece la economía en general. Después se pega al crecimiento de, de la economía, después llegamos a ese anhelado 7%, un par de años y después no crezco más, o el crecimiento ya es muy pequeñito.
estos son todos supuestos. ¿Quién tiene la razón? Nadie. Nadie tiene la razón con este tema, ¿cierto? Nadie tiene una bola de cristal para saber exactamente cuánto va a ser el crecimiento del negocio. Pero sí tiene que haber unos números que ustedes, en teoría, pues queden tranquilos, ¿cierto? Si 36.400 empanadas implican vender 140 empanadas al día, pues en el año 10 ustedes están proyectando vender 207 empanadas al día. Pues la primera pregunta, después de que uno habla o estima crecimientos, es, ¿será que con la misma estructura organizacional yo logro vender 140 empanadas al día o 207 empanadas al día? O los productos que ustedes están planteando en su modelo, ¿cierto? En su proyecto de inversión, con la misma estructura organizacional, voy a poder hacer ese X número de productos que estoy planteando en el año 10 o no. Con los crecimientos que estoy planteando de ventas, tienen que comenzar a cuestionarse. Si es medianamente claro, Silvia y compañeros. Sí, sí, señor. Profe, Los una demás, pregunta más o menos para, o sea, no, bueno, para uno decir como cuál es el crecimiento que uno espera de la empresa, casi siempre, bueno, por lo general, se debe guiar como el crecimiento esperado para la economía del país, o uno puede colocar como que no, yo espero que crezca de esta manera, pero sin guiarse tanto como de ese crecimiento de la economía del país. ¿Sí me va a entender? son ambas cosas. Yo debo revisar cuál es la estimación para la economía del país y puedo hacerlo como ya lo planteamos acá, o sea, planteando cifras de crecimiento puntuales en los productos. O sea, ¿qué pasa si vendo un producto más, por ejemplo, de cada cosa al día y demás? O sea, puedo hacerlo de las dos formas. Lo que como recomendación no es muy fácil es que un negocio crezca más de 2 cifras porcentuales. Es decir, si mi fluctuación está entre el 1 y el 9%, digamos, puede ser al principio, cuando estamos hablando de un emprendimiento, una cifra lograble, pero crecer más del 10% ya es algo muy complicado. ¿Sí? Sale. Sí, profe, gracias. Entonces, mi estimación debería estar en ese rango. El por qué lo deciden ustedes. Otra cosa que tienen que tener muy presente es que el modelo es muy sensible con el tema de las unidades vendidas. Por eso le gastamos tanto tiempo a esto que estamos comentando. Si yo cambio las unidades, si las aumento considerablemente, cualquier negocio se vuelve viable. Cualquier negocio. Si yo digo que va a vender mucho, cualquier negocio se vuelve viable. ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo sea muy austero en estas cifras, mejor. Acá les traigo una anécdota personal. Yo en el año 2018 monté con un amigo una repostería, una cafetería, repostería, bueno, algo así. ¿Sí? Y obviamente hice el ejercicio prospectivo de modelación antes de hacer el montaje, ¿cierto? Y mi objetivo personal era como comenzar a incursionar en ese mundo de los negocios, por un lado de negocios ya propiamente dicho, y por otro, pues tener un ingreso adicional, ¿cierto? Es lo lógico, pero no aspiraba a vivir de ese negocio. Digamos, mi intención era simplemente tener un ingreso adicional. Luego, para mí, lo más importante era lograr la sostenibilidad del negocio lo más rápido posible. Encontrar punto de equilibrio lo más rápido posible. ¿Qué es el punto de equilibrio? Pues llegar a un punto en que las ventas cubran al menos todos los gastos del negocio. ¿Sí? En la medida en que yo tenga una venta más,
pues ya eso comienza a ser ganancia, ¿cierto? Entonces, yo comencé a modelar ese punto de equilibrio y me daba que para que el negocio fuera sostenible tenía que vender 15 cafés diarios. 15. ¿Sí? ¿Eso les parece una cifra descabellada? No. No, Cierto que no. Es algo que uno pensaría que es muy fácil de conseguir. Bueno, después de 6 meses de ejecución del negocio, la cifra de ventas era de 5 cafés diarios. ¿Por qué razón? Pues había muchas razones, ¿cierto? Yo no tenía la disponibilidad de tiempo y por lo general no estaban dentro del negocio. Las personas que me colaboraban en el negocio a lo mejor no se motivaban o no se entendían, no entendían que si no se lograba esas cifras, por más que yo se las comenté y lo logré, intenté motivar de muchas formas, pues los afectados éramos todos porque eventualmente había que tomar decisiones más drásticas. La decisión drástica era cerrar, ¿cierto? Sencillamente. Y al cerrar, pues todos pierden. Todos perdemos, el que está empleado también pierde, ¿sí? Y otra serie de factores, ¿cierto? De pronto el punto no era el más adecuado, de pronto los productos que elegimos no eran los mejores, qué sé yo. Pueden haber muchas razones, pero no se logró la estimación. Y traigo a colación el comentario y la experiencia, porque en la medida en que yo estime o que mi negocio comienza a ser sostenible con menos ventas, pues ya en la realidad tengo una hoja de ruta que tengo que superar y que sé que en la medida en que la supere, pues voy a tener más y más ganancias. ¿Sí? ¿Es eso claro? Sí, señor. sí, señor. Entonces, si seguimos la presentación que ustedes la tienen, la pueden descargar y la pueden ir siguiendo, estamos hablando de la estimación de ingresos que a priori tienen dos maneras de hacerlo. Primero, se multiplica el precio por las unidades y obtenemos las ventas netas, y esto ya lo realizaron en la hoja de costos, y se proyectan los crecimientos año a año. El primero es el crecimiento de unidades vendidas. No debe ser mayor de 2 dígitos ni superior a la proyección del PIB del país. Esto que está aquí en azul es una sugerencia. Ya comentamos al respecto, ¿no? Si ustedes ponen una cifra superior al PIB, es posible, pero pues obviamente la van a justificar, ¿cierto? Lo siguiente es el crecimiento del precio de los productos. Este crecimiento en precio de los productos que se relaciona por acá en la fila 13 del modelo no está relacionado con la inflación. Es decir, si yo estimo crecimiento cero en el precio de los productos, quiere decir que año a año los productos sí van a subir de precio, pero solo lo que suba la inflación. Si yo decido colocar un crecimiento en precios, es porque voy a colocar una política de subir precios por encima de la inflación. ¿Eso es claro? ¿Podría repetirlo? Si no coloco crecimiento, si lo dejo en cero, estoy diciendo que los precios de los productos, el precio de las empanadas, suben año a año lo que suba la inflación, únicamente lo que suba la inflación. Si decido colocar crecimientos en precios, lo que estoy haciendo es una política de crecimiento de precios por encima de la inflación. ¿Sí? Entonces, yo podría, por decir algo, hacer el siguiente análisis frente al tema de precios. Si en el primer año, en el año cero, mi precio era 2.129. Mi precio promedio de todos los productos es 2.129. Este que tengo acá. Y para el siguiente año decido subirle 100 pesos a todos mis productos. Hagámoslo. 2.100. 2.100. 2.400. 1.900. 2.600. 2.600. 2.600. 1.600. 2.800 y 2.100. Fíjense que para el segundo año
Ya los precios promedios serían 2.229. Voy a quitar esto acá, ahorita lo colocamos. Voy a devolver para dejarlo como estaba antes. Ya sé que es 2.229 el segundo año, subiéndole 100 pesos a los productos, 100 pesos por encima de la inflación. ¿Cuánto es ese crecimiento? Pues copiemos la fórmula y fíjense que eso sería una política de crecimiento de 4.7% en el precio. Si yo digo, bueno, creo que con eso estamos bien, pues lo estimo acá, 4.7%. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que los clientes digan, esta señora le subió o este señor le subió mucho a las empanadas y ya no me compren. Como puede pasar que la subida sea imperceptible, la gente siga comprando, ¿cierto? ¿Cómo sabemos eso? No lo sabemos, ¿cierto? Solo en la realidad podemos saber el tema, si podemos tener una política de crecimiento o no. Yo desde la parte de planeación lo puedo estimar, así como lo estamos haciendo en este momento, pero es en la realidad cuando yo voy a ver si esa subida de precios tiene sensibilidad en las ventas o no. Si la gente me va a comenzar a castigar al no comprarme por el hecho de estar más costoso o no. Eso depende de los productos, ¿cierto? Depende del sector en el que me encuentre, ¿sí? Y depende de muchos aspectos. Con el tema de las empanadas, y si estoy más al lado de la UIS, pues cualquier crecida en precios es sensible, ¿cierto? Los clientes me castigan por el tema, probablemente no me compran, ¿sí? A menos que mi calidad sea muy buena, que vaya mejorando, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? ¿De qué depende entonces? De su política, de sus estrategias, de sus planes, ¿sí? Yo podría hacer algo similar a lo que estoy planteando aquí. Unos primeros años en donde subo un poco los precios, los voy ajustando hasta un punto en donde se mantienen. Cuando digo se mantienen es que de ahí en adelante solo subo lo que sube la inflación, ¿sí? O todo lo contrario, arranco unos años sin subir precios, ¿sí? Y de ahí en adelante subo, a partir de un X años comienzo a subirle un poco. A partir del año cuarto, cuando ya esté consolidado el negocio, cuando ya haya ganado clientes, cuando los clientes conozcan mi producto, entonces ahí sí comienzo a subir mis precios. ¿De qué depende? De su política, de sus decisiones, ¿sí? De pronto en la sustentación lo que yo voy a hacer es preguntarles, bueno, ¿y por qué lo hicieron así y no así? ¿Sí? Ahí es cuando ustedes tienen que tener claridad. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, yo tengo una pregunta. Pero lo que pasa es que eso usted decía en el caso de subir 100 pesos al precio de las empanadas. Decía que esos 100 pesos se subían por encima de la inflación, pero no me quedó claro es porque no se hizo pues como un estimativo de ahora cuánto subía por la inflación o bueno, no, o sea, no sé si por ejemplo, digamos, incluyendo inflación puede que suba 50 pesos, entonces ya como que yo hago un estimativo y subo otros 50 pesos de más y por eso tenía esos 100 pesos. ¿Sí es más o menos así? ¿O no? No, hagamos el ejercicio. Entonces, si yo pongo acá una inflación, por decir algo del 3%, ¿sí? Entonces, es como si tuviera crecimientos, o sea, si yo hago el modelo no en pesos constantes, sino en pesos corrientes y comienzo a estimar inflación, cosa que no debo hacer, los modelos los hago en pesos corrientes, ya debería comenzar a tener presente que el crecimiento debería incluir esos 3%, ese 3% de la inflación proyectada. Y por ejemplo, a partir del año 5, si mi política es comenzar a crecer precios a partir del año 5, pues yo voy a tener 3% de la inflación
más lo que quiero crecer realmente, ¿cierto? De precios. De ahí en adelante, ¿sí? Como el modelo se está haciendo en pesos constantes, es decir, acá en la casilla de inflación le coloco 0, no voy a tener en cuenta la inflación, entonces sencillamente aquí coloco 0 y sencillamente de ahí en adelante, si estimo cuánto debe crecer mis productos por encima del precio de mis productos por encima de la inflación, ¿sí? O sea, la inflación es una variable que no la estoy poniendo a jugar en este momento en el modelo y no la estoy poniendo a jugar sencillamente porque no sé cuánto va a ser realmente en el futuro. Entonces, sencillamente estimo todo en función de lo que es cierto, de los precios de ahora, de los precios que conozco, ¿sí? Después, si el modelo lo cojo para hacer seguimiento de mi proyecto, pues yo tengo que ir colocando año a año la inflación que en efecto ocurrió, ¿sí? Para estimar en cuánto subieron los precios, en cuánto subieron los salarios, etc. ¿Sí? ¿Sí ayuda un poco, Silvia? ¿O quién me habló? Mm, ¿Silvia? Pues sí, señor. Pues sí, creo que como que todavía tambalea un poquito. Es sencillamente, cuando hablamos de hacer el modelo en pesos constantes, hablamos de quitar el ruido de la inflación, de no tener presente la inflación. Entonces, todos los crecimientos son sin tener presente la inflación. Todos los crecimientos en precios, ¿sí? Esto es, o sea, si hablamos de los costos propiamente dicho, si al otro año le digo 2100, esos 2100 son sin tener presente la inflación. Si el precio en el 2020 era de 2000 pesos para la empanada de carne, pues para el 2021 debió haber subido, ¿cuánto? Inflación en Colombia 2020. ¿Cuánto fue la inflación? Fue el 1,61. ¿Cierto? ¿Dónde miro esas cifras? Bueno, en este caso me lo está diciendo portafolio, pero normalmente las miro en el DANE, ¿cierto? Que es el que saca la cifra oficial. Eso quiere decir que si aquí era 2000, una empanada de carne, en el 2021 debería valer, solo por efecto de la inflación, 2000 por 1 más la inflación. 1,61 era por ciento. Sí, creo. Es decir, esa empanada de carne debería venderla en 2032,2 pesos este año. ¿Puedo venderla en 2032? No, puedo venderla en 2050 o puedo seguirla vendiendo en 2000, ¿cierto? Lo más lógico sería venderla en 2050. Como yo estoy aislando el efecto de la inflación, pues sencillamente en el modelo sigo diciendo que la sigo vendiendo a 2000 si no incremento el precio. Si sí hubiera incrementado el precio, por decir algo en 100 pesos, pues lo que voy a hacer acá es más 100. Pues ya no la vendo en 2032, sino en 2132. En la realidad no la puedo vender en eso, me toca venderla en 2150 pesos. ¿Sí? ¿Por qué pueden haber políticas de crecimiento de precios? Porque dependiendo del sector y dependiendo de mis productos, pues mis insumos no siempre suben lo que sube la inflación. Muchos de ellos van a subir ligeramente por encima de la inflación.
Entonces, al cambiar la política de precios, lo que estoy haciendo, más que ganar más dinero, es blindándome de la estructura de costos, ajustándome a la estructura de costos, manteniendo la misma estructura de costos. Entonces, fíjense que hasta acá ya tengo proyectadas unas ventas, tanto para el año cero como para los años siguientes. Mi tag de ventas, que es el crecimiento compuesto de estos dos crecimientos, pues está marcando positivo siempre. A partir de acá, tengo que contemplar operativamente cuáles son mis gastos y mis costos. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que llevamos. En el modelo tenemos este flujo de caja, teníamos dos alternativas. Una sería estimarlo por un modelo de mercado, por una cuota de mercado, y la otra sería estimarlo por unidades de mercado, por cuántas unidades voy a vender, que fue lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Unidades de ventas, por el precio de lanzamiento, me da mis ventas netas, y después esas unidades de ventas por el precio de lanzamiento, por el crecimiento en precios, pues me dan mis ventas del siguiente año y así en adelante, ¿cierto? Lo mismo lo tenemos acá. Después lo que vamos a hacer es estimar los costos de ventas. Para esto se supone determinar el costo de los inputs, ya sean de productos o servicios que se incorporan al producto o servicio que se vende. Eso ustedes ya lo hicieron en los APUs de cada uno de sus productos. Lo normal en empresas de producción es reducir el porcentaje que este costo supone respecto a los ingresos mientras aumentan las ventas para reflejar economías derivadas del mayor poder de compra y de la curva de aprendizaje. Entonces, ¿qué es eso y cómo se come en el modelo? Yo ya estimé sobre estas ventas anuales cuánto me vale la producción de esas empanadas. O sea, si vendo empanadas por valor de 77 millones al año, hacerlas me vale 24 millones de pesos. O sea, comprar los insumos, la harina, los huevos, la carne, la sal, todos los insumos para hacer las empanadas me costaron 24 millones de pesos en el año cero, en el año en que lancé mi negocio. Esto corresponde, esos 24 millones de pesos corresponden a un 31%. Si yo no varío la estructura de costos todos los años, estoy estimando que va a ser un 31%. O sea, sobre las ventas, un 31% se va en producir los productos que quiero vender. Pero también podría comenzar a estimar el hecho de que en la medida en que va pasando el tiempo en mi proyecto, yo voy mejorando procesos. A eso se llama, a eso se refiere la curva de aprendizaje, ¿cierto? Probablemente me voy dando cuenta de que para hacer una empanada de carne no necesito desperdiciar, no necesito colocar tanta carne, lo puedo reducir, puedo minimizar los desperdicios, etcétera, mejorar procesos. Y también va implícito en ese porcentaje del costo de ventas las economías de escala. Es decir, los proveedores ya me conocen, ya saben que yo les voy a comprar en el año un volumen X de carne y puedo comenzar a pedirles rebaja, ¿cierto? A ese mismo proveedor. Si yo quiero reflejar esas economías, pues puedo ir estimando reducciones en los costos. ¿Sí? ¿Cuánto más? ¿Cuánto de reducción? No sé. Pongámosle un 1% menos todos los años, por decir algo. Por economías de escala, un 1% menos todos los años.
podría ser o un 1% menos los primeros 5 años y después de ahí para allá no se consigue más economía. ¿Sí? De ahí para allá se mantiene constante la estructura de costos. Llegará a un punto en donde ya no la puedo reducir más. Si es claro a lo que me refiero con economías de escala, a la curva de aprendizaje. O sea, es que, profe, eso va siempre relacionado además todo como a los procesos que yo pueda optimizar, o sea, que sean alcanzables. No sé si... Sí, por una parte, la curva de aprendizaje va relacionada con la optimización de procesos, ¿de acuerdo? Y las economías de escala, pues va más relacionado con el hecho de que entre más venda, pues puedo comprar productos más al por mayor, conseguir rebajas o mejores precios, o el simple hecho de que me conozcan los proveedores también puede hacer que consiga mejores precios de los insumos, ¿sí? Y entonces, por ende, los costos de producción se reduzcan un poco en la medida en que va pasando el tiempo. Los costos de producción del primer año suelen ser los más altos en los negocios. De ahí en adelante se van reduciendo, ¿cierto? Sin necesidad de afectar la calidad. Porque esa es la otra, ¿no? Si yo comienzo a afectar calidad, pues sí, bajo la estructura de costos, pero también se afecta la calidad. Por ende, eso se nota, los clientes lo notan y lo castigan. ¿Sí? Si a el valor de venta le descuento mi costo de producción, me queda mi margen bruto. Entre más grande sea ese margen bruto, pues mejor, ¿cierto? ¿De qué depende el margen bruto? Pues depende del sector en el que me esté moviendo. En unos sectores el margen es más alto, en otros sectores el margen es más pequeño. En unos sectores el margen es alto, yo no necesito vender tantos productos. En otros sectores el margen es más pequeño y el negocio se mueve más es por el volumen de ventas que tiene. Por decir algo, las droguerías. Las droguerías, su margen no es tan alto, pero su negocio se mantiene es porque venden mucho. O tengo que buscar vender mucho. ¿Sí? Para que eso que queda compense el resto de gastos que tengo en la operación. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, me surgió una duda. Es que en cuanto al margen bruto, bueno, sí, se me dice que puede afectar o no, también depende de las unidades vendidas. Pero si nosotros tenemos un margen alto, se supone que ahí decíamos que se reducían, era como las, o sea, no sé si era reducían o aumentaban las ventas. O sea, es que esa no la escuché muy bien y como que me queda la duda. Lo repito un poco. El margen es simplemente la diferencia entre lo que el valor que consigo de las ventas menos lo que vale los productos. ¿Sí? Eso me da mi margen. Mire que es solamente una diferencia entre los dos. Dependiendo del sector, esa diferencia suele ser mayor o menor, ¿cierto? En el sector de la alimentación, pues el costo, el valor de venta suele ser como 4 veces el costo de venta. Por eso los márgenes fluctúan entre un 60 y un 75%. Pero en otros sectores, ese margen es mucho menor, ¿sí? Es decir, los costos de venta son mucho menores, son mucho más altos, perdón. Y por lo tanto queda menos plata de diferencia entre el valor de venta y lo que cuesta lo que se está vendiendo. Para compensar eso, en esos sectores hay que vender mucho, ¿sí? En otros sectores hay que vender, no hay necesidad de vender tanto para que el negocio ya sea
viable, ¿sí? Pero obviamente tengo que definir un margen. Entre más alto pueda ser mi margen, más probabilidad de éxito puedo tener en el negocio. Es decir, entre más baratas pueda producir las empanadas, mejor. Otra forma de tener un mayor margen, pues sería cambiando el valor de venta, ¿cierto? O sea, si yo digo que hacer las empanadas me cuesta esto, pero en vez de venderlas en 2.000 algo, las vendo en 3.000 algo, pues el margen aumenta, ¿cierto? ¿Por qué puede estar el cliente dispuesto a pagar un precio mayor por un producto que suele ser, digamos, tan común? Pues depende de otros aspectos, ¿cierto? Depende de dónde me lo vendan, cómo me lo venden, ¿cierto? No es lo mismo comprarme una empanada en una esquina, en la calle, a comprarla en un negocio formal o a comprarla en un restaurante de mantel, ¿cierto? No es lo mismo comprarla en una caseta en la calle, que en la cafetería de la UIS, que en un OMA, ¿sí? Los márgenes son diferentes, pero también porque la estructura de costos son diferentes, ¿cierto? Todos tienen estructura de costos diferentes y por ende eso se ve reflejado en el valor del producto, pero también se debería ver reflejado en la calidad del mismo, ¿no? Si tuviera un producto estándar, la misma empanada vendida en 3 puntos diferentes, el valor fluctuaría, el margen, o sea, unos negocios buscarían tener un margen mayor por el simple hecho de que tiene una estructura de costos mayor, ¿sí? El que está en la calle no paga arriendo, no paga servicios, o esa estructura es mucho menor que al que tiene que pagar formalmente un arriendo de una cafetería, etcétera, o al que tiene que pagar un arriendo en un centro comercial, que es mucho más alto, ¿sí? Después de tener esto, vamos a calcular nuestros gastos de personal. Los gastos de personal, pues ustedes ya los calcularon, ¿cierto? En la hoja de recursos humanos, estimaron qué personas hay en el negocio, qué perfil tienen, qué tipo de contrato tienen, qué sueldo les colocan, cuál es su factor multiplicador. ¿Cómo hicieron este ejercicio? Pues desde el reporte inicial de proyecto, ustedes definieron unos organigramas inicial y consolidado. Luego en la hoja deberían aparecer todas las personas que ustedes colocaron en ese reporte inicial de proyecto. Después calcula un valor inicial. Entonces fíjense que para el caso de las empanadas yo tenía 3 personas, que eran un cocinero, un cajero y un contador. Y están en la estructura inicial. Esa estructura inicial vale 28 millones de pesos. Ese valor es el que aparece en el modelo. Pero también en el modelo se estima que cuando el negocio esté consolidado, ya hay un administrador que gana un sueldo X y esa estructura de costos ya no cuesta 28 millones de pesos, sino 48 millones de pesos. Como estamos en pesos constantes, no importa que sean 5 años después, estamos siempre referenciando los precios del año base. Ese crecimiento de ese año sería entonces del 69,24%, que de manera automática ustedes lo está colocando acá en el modelo.
Sin embargo, hay algo que no hemos colocado en el modelo y está relacionado con cuánto sube los salarios por encima de la inflación. Entonces, fíjense que nosotros cuando vimos interés corriente, interés constante, hicimos unos ejercicios, ¿cierto? Lo voy a recordar por acá. Teníamos una tablita en donde había un análisis de los salarios mínimos y cuál era su variación real, es decir, cuál era la variación por encima de la inflación. Fíjense que en esta tablita, ¿sí recuerdan esta tabla o no? Sí, sí, señor. Fíjense que si cogemos esta tabla y revisamos los últimos 10 años, aquí, la inflación no, perdón, el salario mínimo en promedio ha subido un 1,58% de manera real. Es decir, dejando de lado el efecto de la inflación. Luego podría tomar ese dato de una vez y colocarlo acá. 1,58. 1,58. 1,58. 1,58. Y este es 69, lo que sea que haya calculado ya, más 1,58. Perdón, toca colocar por ciento aquí. Ya. Eso es 1,58 y así en adelante, ¿cierto? Eso con relación al personal. Revisemos los otros gastos de explotación, que son los gastos fijos. Entonces tenemos gastos recurrentes que pueden estar reflejados en los alquileres, en los temas de papelería, en los temas de servicios públicos, en temas de mantenimiento, temas de limpieza, etc. Ustedes ya definieron en su estructura, en sus plantillas, tienen una hoja de gastos fijos y ahí pues estimaron las diferentes rubros que hacen parte de esos gastos fijos. En el modelo que yo les estoy mostrando, había el arriendo y servicios públicos, más papelería, consumibles y demás, de manera inicial, y cuando el negocio ya comienza a estar consolidado, comienza a contemplar otros aspectos como seguros, como mantenimientos de equipo y demás. Eso hace que la estructura de gastos fijos se incremente en un 20% cuando ya esté consolidado, es decir, a partir del año 5. Cosa que también se modela por acá. Ahora bien, fíjense que los gastos fijos también dependen, y los gastos de personal también dependen de cuántos productos voy a vender más. O sea, tengo que ir haciendo como un bucle en donde si subo mucho las ventas, tengo que ver si la estructura organizacional de gastos y de personal pueden, que ya existía, pueden asumir ese mayor número de ventas. O sea, si se puede producir todo lo que digo que voy a producir con la misma estructura o si en efecto me toca aumentarla. Fíjense que en el aumento que yo proyecté, pues es el crecimiento ya orgánico que tiene y voy a asumir que voy a alcanzar esas ciertas actividades de más o ciertos rubros de más con esa consolidación. Si ustedes, por ejemplo, en su visión, tienen contemplado abrir nuevas sucursales, pues los gastos fijos se van a incrementar. Cada sucursal es una estructura de gastos fijos independiente, ¿cierto? O sea, si yo abro otra sucursal, ya no tendría un arriendo, sino 2 arriendos. Y así sucesivamente, y una estructura de servicios públicos por cada sucursal. Pues si yo estimé eso en la visión, tengo que comenzar a estimarlo acá, en los crecimientos. ¿Sí? ¿Dudas?
perdón, por acá, crecimiento de gastos fijos. Y también crecimiento del personal. Si abro sucursales, pues tengo que tener mayor personal. ¿Dudas con relación a eso? ¿Dudas? No, creo que no. Creo. Los siguientes son los impuestos. Entonces, ustedes ya definieron por acá en la hoja de impuestos que no están relacionados con la declaración de renta, los diferentes impuestos que tengan en función de sus inversiones y demás. Los que típicamente deben tener todos son el de industria y comercio y el de registro mercantil. Eso les da un porcentaje. Esos impuestos normalmente están asociados con las ventas, ¿cierto? Y con los activos. Por lo tanto, en el modelo, los crecimientos del impuesto están de alguna forma relacionados con esas ventas. Con el crecimiento de ventas. Finalmente, si a mis margen bruto le descuento mis otros gastos de personal, de gastos fijos y de impuestos que no corresponden con la declaración de renta, voy a encontrar mi EBITDA. El EBITDA es un indicador muy importante. Ya me va marcando si el negocio puede o no tener rentabilidad. Pregunta, como me imagino que todos van siguiendo el ejercicio en sus correspondientes modelos, ¿alguien tiene en esta línea de EBITDA ya alguna cifra negativa? No, no, señor. No, profe. ¿Todos tienen cifras positivas? Sí, aquí estoy revisando y sí, tengo cifras positivas. Vale. ¿Qué es el EBITDA y para qué me sirve el EBITDA? Preguntémoselo a Google. ¿Qué es y para qué me sirve? A ver, abramos esta. Entonces, las siglas en inglés de EBITDA significan Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization, que traducido al castellano sería algo así como el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. O dicho de otra forma más coloquial, el beneficio bruto de explotación antes de la deducibilidad de los gastos financieros. Es decir, si una empresa no necesitara pagar ningún impuesto por estar financiada completamente con sus propios recursos, el beneficio que generaría coincidiría con el EBITDA. Por lo tanto, la capacidad de la empresa para generar ganancias considerando únicamente su actividad productiva es ese EBITDA. Aunque sea un indicador de capacidad de una empresa para generar beneficios y de su actividad productiva, no forma parte del estado de resultados de la misma, aunque esté relacionado con él, porque está calculado a partir del resultado final o resultado de explotación. Miremos otro. Miremos el de gerencia, a ver qué dice. El EBITDA sirve para hacer una estimación rápida del flujo efectivo operativo de la empresa. En contabilidad se pretende siempre alcanzar la exactitud cuando calculamos el resultado neto y debemos registrar todos los gastos y contabilizar la depreciación. Puede parecer sorprendente que el EBITDA sea una magnitud contable útil precisamente por poder calcularse con rapidez.
La traducción al español podría ser como ganancias antes de intereses, impuestos y amortizaciones. ¿Sí? En la práctica usamos muchas veces, a ver, no. ¿Por qué es tan útil el EBITDA? Nos dice cuál es la capacidad o necesidad financiera de nuestras operaciones. Por ejemplo, una empresa con grandes activos es posible que tenga un resultado pequeño debido a la amortización, pero la generación de efectivo puede ser grande. El EBITDA permite visualizar la parte del flujo de efectivo relacionada con las operaciones de la empresa. En otras palabras, el EBITDA es importante porque me comienza a marcar si el negocio puede tener o no rentabilidad, si puede tener o no ganancias. Entonces, si yo llego a tener en mi EBITDA ya un valor negativo, tengo que comenzar a sensibilizar mi modelo. Es decir, si yo tengo un EBITDA negativo, lo último que voy a sensibilizar son las unidades vendidas. Ya lo comentamos, ¿cierto? ¿Por qué? Pero entonces tengo que comenzarme a preguntar si mi estructura de costos de producción está muy alta. Es decir, si lo que yo dije que valen los insumos para cada uno de los productos está muy alto o no. Tengo que comenzar a revisar también si los gastos de personal son muy altos, si puedo ejecutar las mismas actividades con menos personal, o si los salarios que le puse al personal son muy altos, ¿cierto? Fíjense que el EBITDA en este momento está del orden del 18, 20, 21, 23, por acá baja al 7% en el año 5, cuando ya lo consolido y digo que la estructura de costos de personal es mayor, con la estructura de costos es mayor, se ve ahí perjudicado un poco, ¿cierto? Si yo bajo los costos nada más del personal, así me voy a mi hoja de recursos humanos y digo, este señor administrador, ok, pero no le puedo pagar 2 millones de pesos, sino le vamos a pagar 1.400.000. Por lo tanto, su factor multiplicador lo vamos a subir un poco. Pues fíjense que ya no necesito 48 millones al año para obtener esa estructura, sino un poco menos. Y en el modelo, el EBITDA tiene una ligera mejoría. Mire, en el año 5, que era donde tenía el mayor estrés, que estaba en 7.7%, subió a un 13.5%. Eso es hacer una sensibilización, ¿sí? Entonces, la tarea para la próxima clase, para mañana, es que ustedes revisen lo que llevamos hasta acá, hasta la EBITDA, en sus modelos y en grupo, que vayan ya revisando su proyecto de inversión. ¿Dudas o inquietudes? Profe, qué pena, ¿por qué en el año 5 el crecimiento del sueldo es mayor? Es que eso no alcancé a mirar bien. Este crecimiento no es que sea mayor el crecimiento del sueldo, es que en el año 5 entró más personal, entró el personal consolidado. Contraté un administrador en el año 5. Ah, ok, profe. Y eso hace que Mira, mi estructura crezca. Recuerden que ustedes en el reporte inicial de proyecto dijeron que su estructura inicial, su organigrama inicial era 1, y había un organigrama consolidado otro. Entonces, ojo, porque eso es muy importante. Cuando entreguen el proyecto final, que eso lo harán en la semana de parciales, lo que ustedes coloquen en el modelo es lo mismo que debe estar en el documento escrito. ¿Lo pueden cambiar? Sí, lo pueden cambiar. O sea, lo que ya definieron en el reporte inicial de proyecto, lo que ya definieron en su caso de negocio, que era la exposición, la segunda que tuvieron, la segunda entrega del proyecto, lo pueden cambiar. ¿Por qué lo pueden cambiar? Porque esto es un proceso de elaboración progresiva, de estructuración de proyectos, es iterativo y que es lógico que yo me vaya dando cuenta que tengo que hacer ajustes. ¿Sí? Lo importante
es que esos ajustes se vean reflejados en toda la documentación, tanto en el modelo como en lo que está escrito. Entonces, si yo decido cambiar la estructura organizacional, la nómina y personal, pues allá donde hablé de organigramas, también tengo que cambiarlo. ¿Sí? Tengo que colocar el organigrama inicial que efectivamente deje definido y el organigrama consolidado que efectivamente deje definido. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, digamos en cuanto pues a los porcentajes que yo voy a estar trabajando pues referentes a la EBITDA, digamos ya en qué punto uno empieza a considerar que es un tanto fuerte, o sea, como que deberíamos aumentarlo. Desde que tenga cifras positivas en el EBITDA, el tema va bien. Más que el porcentaje, busquen tener una cifra positiva acá. ¿Cierto? Ok, pero por ejemplo, si tengo cifras positivas, pero he empezado con unos porcentajes del 12.1, por ejemplo, bueno, y trataban de aumentar y luego después llegó un punto en el que se redujeron pues a 4.9, o sea, siempre bajaron considerablemente, o sea, digamos, ¿cómo podría, o sea, qué criterio podría tener para decir como, hey, bueno, aquí tengo que reestructurar en cuanto a ya sea los costos de los insumos o ya del personal como para decir, bueno, aquí tengo que tratar de mejorarlo, subirlo, o solo porque sí ya. Siempre puedo comenzar a revisar eso que tú estás diciendo, costos de producción, cuestionarme si el personal que dije que necesitaba en efecto es ese o si puede ser menos la estructura o si puedo conseguir un local más económico a la hora de arrendar y que tenga pues las mismas bondades. Todo eso lo puedo cuestionar con el objeto de mejorar ese EBITDA, ¿sí? Pero si ya tengo un EBITDA positivo, podemos terminar de alimentar la hoja y dependiendo de lo que tenga al final, hacer la sensibilización nuevamente de toda la estructura, ¿sí? Todavía Ok, nos falta, ¿sí? Mañana vamos a continuar. Digamos, yo suelo demorarme un poquito en esta primera parte porque es la parte más operativa. Ya lo siguiente lo vamos a avanzar un poco más rápido, pero nos falta todavía tratar unos temas, ¿sí? Cuando lo tengamos todo, pues ahí sí ya, en función de cómo esté dando el negocio, volvemos y revisamos si hay que hacer sensibilidades o no. ok. ¿De acuerdo? Profe, y otra pregunta pequeñita, así de rapidez. Digamos, cuando estábamos hablando del margen bruto, si yo quisiera sensibilizar un poquito el modelo, o sea, quisiera que ese margen aumentara, entonces yo empiezo a tratar de reducir costos de producción o como que aumentar un poquito de ventas porque pues ya él como tal se calcula de forma automática. Entonces, o sea, si quisiera tratar de manipular eso, empiezo como a trabajar ya con costos de producción, o sea, a tratar de disminuirlos, ¿verdad? Sí, sí. A ver, muchas veces los costos de producción están asociados con el tema de calidad. Digamos, si yo ya tengo definida una calidad y esa calidad me da unos costos específicos y lo que yo quiero es aumentar el margen bruto y ya revisé toda la estructura de gastos y ya revisé todo mi personal, la única alternativa sería subir un poquito los precios, ¿sí? Revisar cómo subo precios de los productos sin que todavía, digamos, sea mal recibido por los clientes, ¿sí? Recuerden que los precios pues van asociados a muchas cosas. O sea, si yo vendo empanadas, vuelvo y digo lo mismo, no depende cómo las venda. Si en mi estructura de gastos fijos estoy diciendo que mi arriendo vale, qué sé yo, esto, 500.000 pesos, porque no tengo el gran local, ¿cierto? Tengo un local pequeño, entonces no puedo pretender, o bueno, depende, cómo coloque yo ese local, qué tan atractivo sea, etcétera. Puedo pretender cobrar, digamos, eso, ¿no? Que es que muchas veces, si bien vendo empanadas, no es lo mismo comérsela en una esquina parado que comérsela en un sitio acogedor, ¿cierto?
Entonces, dependiendo cómo sea mi estructuración de mi negocio, qué características tengo en el mismo, puedo subir o no los precios. ¿Sí? La gente está dispuesta a pagar un poquito más por el precio, en el precio, por digamos, ese valor agregado que me están dando, que no siempre está puesto propiamente en el producto, sino también en el servicio que va asociado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, mañana continuamos entonces con todo lo demás. Gracias a todos por su atención. Nos vemos mañana. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Vale, Gracias. Hasta luego. hasta luego, gracias. Hasta luego.